Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos una vez a Ministerio Palmoni. En nuestro video anterior estuvimos meditando un poco sobre el capítulo 1 del libro de Eclesiastés y pues ahora vamos a pasar al capítulo número 2. Este capítulo consta de 26 versículos, como pueden ver, así que vamos a hacer un análisis de estos versículos para poder entender de alguna forma aquellas cosas que Salomón quiso transmitir. Ojo con esto porque realmente esta interpretación que a lo mejor le pudiéramos dar en este momento no es la única, porque recuerden que la palabra de Dios pues se puede entender de muchas formas y hay textos o frases, eventos, situaciones que se pueden aplicar en distintos escenarios. Y bueno, antes de comenzar les invito a que podamos elevar una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En tus manos nos ponemos, Señor, antes de poder leer tu santa palabra, rogándote, Padre, por favor, que puedas perdonar todos los pecados y faltas que hayamos cometido durante este día. Ayúdanos, oh Dios, a poder cambiar, a poder tomar decisiones, fortalece nuestra voluntad y que todo lo que leamos, Señor, sea para poder estar santificados en tu verdad. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, entonces el verso 1 dice: dije yo en mi corazón. Esta frase es algo que Salomón de forma recurrente menciona a lo largo de todo Eclesiastés y es algo en lo que también ustedes y yo sobre todo debemos de estar meditando también, porque esto es una reflexión, es como autoanalizarse, autoplaticar contigo mismo para poder entender las cosas que tú mismo haces o las cosas que tú estás viendo alrededor de ti, porque esto te ayudará a ser más sabio. Dice: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás del placer. Mas he aquí que esto también era vanidad. Ya habíamos visto aquí en el libro de Eclesiastés desde el capítulo 1 que la palabra vanidad pues no hace referencia a algo que tenga que ver con el aspecto, más bien hace referencia a que las cuestiones son pasajeras, es como una especie de humo que en un momento está y pronto se desvanece. Son efímeras las cosas, no duran por siempre. Por eso es que aquí Salomón, por ejemplo, cuando habla de sí mismo, dice que iba a probar a sí mismo lo que era la alegría y el placer. Pero todo esto, ¿para qué? Al final él menciona que eso era vanidad, no sirve de nada. Es pasajero, toda aquella alegría y todo placer que hagamos que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios va a ser pasajera. Dice el verso 2: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y es claro, ¿no? No sé si a ustedes les ha llegado a ocurrir que en algún momento, por ejemplo, están haciendo algo que incluso ni siquiera es para Dios, sienten bien en ese momento, pero al poco rato ya se sienten mal. Sienten como ese bajón, ¿no? Como que ese vacío. Esto ocurre precisamente porque usualmente buscamos las cosas placenteras o las alegrías que son efímeras, que no producen esa sensación de que son eternas. Por eso es que casi todas las cosas que debemos de hacer, si no es que todas, mejor dicho, dice el libro, no recuerdo si es Filipenses, pero lo menciona Pablo, toda aquella cosa que hagamos que sea para honrar el nombre de Dios. Versículo 3: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Y esto es algo que también hace mucho Salomón en esos pasajes. Dice: y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Noten que en algún punto Salomón pues quiso hacer que su vida fuese a todo aquel placer, parece ser que era gustativo, ¿sí? Pero también menciona en esta parte que puso su corazón para buscar la sabiduría, pero al mismo tiempo para retener la necedad. ¿En qué sentido podemos verlo esta sección? Usualmente yo lo pudiera ver como a Salomón tratando de entender qué es la sabiduría de Dios y qué es la necedad, o a qué llamamos necedad, para que nosotros pudiéramos, por ejemplo, en las generaciones venideras, pudiéramos entender que realmente nuestra inclinación no tiene que ser hacia la necedad, ni tampoco retener necedad, sino únicamente retener a la sabiduría. Verso 4: engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de toda clase de fruto, me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Poseí siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Acumulé también plata y oro, y tesoro preciado de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, y de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música.
y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. También permaneció conmigo mi sabiduría. Es decir, esto que menciona Salomón me resulta bastante interesante porque a pesar de que sabemos todos que Salomón se desvió, parece ser que a pesar de que anduvo en necedades, Dios jamás quitó de él la sabiduría, sino que de alguna forma Dios utilizó la situación que vivió Salomón para que adquiriera todavía más conocimiento de lo que era lo malo y lo pudiera transmitir a nuestra generación. Lo que estamos leyendo en los versículos que acabamos de leer del 4 al 9 y que de alguna forma va a seguir en los próximos 2 versículos, es que Salomón se la pasó trabajando demasiado y nos está diciendo todas las cosas que él logró hacer durante su vida. Si notan, son puras cosas que a lo mejor nosotros incluso hemos deseado o hemos estado haciendo ya. El estar generando riquezas, tener posesiones, el estar arreglando las cosas, a lo mejor cambiarlas cada cierto tiempo, acumular mucha plata, oro, trabajadores hoy en día, porque pues no se utiliza lo que es siervos o siervas, sino más bien a lo mejor tenemos trabajadores, etcétera. Y el verso 10, noten lo que dice, verso 10 y 11 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ojo con esto, pudiéramos ver de alguna forma que Salomón probó de todas las cosas que existían en su tiempo. Porque después dice: ni aparté mi corazón de placer alguno. En otras palabras, Salomón hizo de todo. ¿Sí? Parece ser que Salomón hizo de todo. Por eso es que Salomón, al escribir Eclesiastés, él nos está dando la experiencia que obtuvo durante toda su vida al practicar todas las cosas que se hacían en su tiempo, para que nosotros pudiéramos aprender de ellas. Por eso es que dice aquí: porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Dice el verso 11: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, noten esto, hermanos, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Notan? A pesar de que logró tantas cosas durante toda su vida, noten que él al final dice: todo es vanidad, nada dura para siempre. Al mismo tiempo es aflicción de espíritu, es decir, es solo tristeza. Y finalmente te dice que todo fue hecho sin provecho debajo del sol. Es decir, que no sirvió de nada haber hecho tanta acumulación de cosas, porque al final lo único que importa, y es lo que él determina al final de su libro, lo único que importa es servir a Dios. Por lo tanto, es bueno entender que incluso en nuestro tiempo, si damos nuestro corazón a hacer todas estas cosas por las cuales Salomón estuvo trabajando, al final vamos a ver que todo va a ser vanidad, todo será aflicción de espíritu y sin provecho alguno debajo del sol. Vamos al verso 12, dice aquí Salomón: después torné yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Noten que habla de 3 cosas distintas, sabiduría, los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho? Aquí Salomón más adelante él determina que no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, no hay cosa alguna que nosotros podamos decir: aquí esto es nuevo. No, porque ya fue antes. Por eso es que también, si nosotros lo vemos desde este punto, las tentaciones son las mismas, solamente que el enemigo, el adversario, las adapta de acuerdo a la época. Dice aquí: he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Importante la analogía que está haciendo aquí. Si tú quieres vencer la necedad, la imprudencia, la tontez, posiblemente podríamos llamarla, la soberbia, incluso hasta las tentaciones, necesitas adquirir sabiduría. Y recuerden que, según en palabras del libro de los Salmos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice aquí: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Es decir, aquí Salomón está hablando precisamente de la muerte. No importa cuán sabio seas y no importa cuán necio seas, al final a los dos les pasa un mismo suceso. Eso es algo que también Salomón como que logra entender durante su vida, ¿no? Al final, por ejemplo, incluso más en nuestros tiempos, pienso yo que ya es imposible que puedan ocurrir eventos tales como los de Enoc, Moisés y Elías. Porque con mucha dificultad, si hablamos por ejemplo del tiempo, no sé, desde los días de Adán, tan solo notemos esto, ¿no? Desde los días de Enoc
hasta Moisés, ¿cuántos años no habrán pasado? ¿Cuántos siglos? Y vemos que pues Dios se llevó una persona. Después, ¿cuántos siglos no pasaron desde Moisés a Elías y Dios se volvió a llevar a otra persona? Por lo tanto, de ahí en fuera, pues creo yo que ya son los únicos que Dios tuvo que haber llevado, salvo aquella multitud que se llevó cuando Jesús resucitó, cuando dice que Jesús llevó la cautividad con él, pero de ahí en fuera ya no se ha vuelto a ver un evento semejante. Por lo tanto, a toda aquella persona le pasa un mismo acontecimiento, sea sabio o no lo seas. Dice, entonces dije yo en mi corazón, nuevamente noten, esa autorreflexión siempre es importante que la hagamos para que podamos entender las cosas que hacemos. Dice, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Aquí tengamos presente este detalle, no es que la sabiduría sea mala, porque aquí como que la pregunta que hace Salomón pareciera ser que sí. Al parecer Salomón trató de ser tan sabio como pudo, pero al final vio que eso no sirvió de nada, porque le va a pasar lo mismo que al necio, sino que Salomón trata de darnos a entender que debemos de llevar una vida equilibrada. Hay que buscar la sabiduría, hay que buscar el temor de Dios. Pero en cuanto a sabiduría se refiere, pienso yo que se refiere más al conocimiento, a adquirir la experiencia, dice que no es necesaria porque el fin de todo lo que escuchamos en todos estos textos, versículos, incluso hasta de toda la Biblia, Él lo determina como teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Entonces dice aquí, verso 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Por eso les mencionaba hace un momento, Salomón aquí en el verso 14 está hablando acerca de la muerte. Le pasa lo mismo al sabio, le pasa lo mismo al necio. Y también algo que resalta aquí Salomón es que tanto al sabio como al necio les pasa una misma cosa. En cuestión de la memoria o el recordatorio, a ninguno se les recuerda. Únicamente si llegases a hacer algo muy importante en la vida, que haya tenido quizás un impacto a nivel mundial posiblemente, es cuando llega a suceder eso. Pero si no, no serás recordado. Lo que sí es que Dios mismo dice que serás recordado por Él, y pienso yo que eso es más importante que ser recordado por el mundo. Verso 17. Dice aquí entonces, aborrecí por tanto la vida, dice Salomón, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Al final él concluye en toda esta reflexión que él hace, que la vida realmente es fea, posiblemente, porque todas las cosas que se hacen debajo del sol, es decir, durante la vida, son fastidiosas, porque todo es efímero o nada dura para siempre, y en ocasiones también hay tristeza o aflicción de espíritu. Pero ojo, él está tratando de narrar en cuestión de lo malo que ocurre en el mundo y cómo en ocasiones a veces uno se enfoca tanto en el trabajo que se olvida de lo más importante, buscar a Dios. Verso 18, ya casi acabamos hasta el 26, dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol. ¿Cuál es todo ese trabajo? Pues lo que se menciona de los versos 4 al 9. Dice, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y esa es la parte que Salomón también trata de hacernos ver a nosotros. No importa cuánto esfuerzo o trabajo hagas en tu vida, si no disfrutas aquello que estuviste haciendo, pues le va a quedar en manos de otra persona. Tal vez ni siquiera a tus hijos, tal vez a otra persona que simplemente se adueñó de tus cosas. Verso 19, y quién sabe si será sabio o necio, el que señoreará sobre todo mi trabajo en que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Cosa importante. Aquí Salomón, su preocupación era, bueno, si yo todo lo que hice lo hice con sabiduría, pues el siguiente va a ser sabio o va a ser necio o qué va a ser. Esa era una de las preocupaciones que tenía Salomón. Por eso es que también nos dice a nosotros, no te afanes tanto en el trabajo. También disfruta de la vida y eso es algo que también Dios quiere que hagamos. Dice el verso 20, por tanto volví a desesperanzar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Es decir, como que se puso triste otra vez, dice, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría, porque al final él empleó esa sabiduría para hacer riquezas.
y no tal vez como muchos otros quizás no lo hemos pensado incluso, el ejercer esa sabiduría o esa inteligencia para poder ganar almas para Dios. Esa es la verdadera riqueza que Dios quiere que tengamos. Verso 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a otro hombre, dice que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Por qué? Porque si nosotros no empleamos sabiamente lo que tenemos y lo empleamos en cosas para malgastarlo, ese es un gran mal. Porque al final recuerden que todas las cosas que nosotros poseemos pues son de Dios, y de alguna forma Dios también quiere que empleemos esos recursos no solamente para el sostenimiento nuestro, sino también para el sostenimiento de su obra. Verso 22. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Es decir, ¿cuál es la recompensa de hacer todo esto? Porque todos sus días no son sino dolores, y eso es algo real. No sé si ustedes recuerdan, pero ya Dios se lo había dicho a Adán: con el sudor de tu frente y con el dolor vas a comer de la tierra. Y eso es algo que hemos visto al pasar el tiempo. Cada vez el trabajo se vuelve más fatigoso, más cansado. Por eso es que dice aquí: todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Quizás a más de alguno, cuando está recostado en su cama, no puede dormir por el cansancio que tiene en su cuerpo. Y pues eso produce todavía más cansancio porque no duermes tranquilamente, no duermes tus horas, y cuando te levantas en la mañana pues sigues estando cansado. Por eso dice aquí: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es decir, Dios también quiere que tú, por ejemplo, que trabajas quizás muchas horas, no quiere Dios que te afanes, sino que al contrario, no solamente trabajes, sino disfruta del trabajo que has hecho, porque al final no sabes si lo que tienes va a quedar para otra persona, y al mismo tiempo no sabes si esa persona va a hacer buen uso de los bienes que tú has adquirido. Por tanto, si notas aquí, Salomón reduce como que la simpleza del trabajo en comer y beber, porque al final es un deleite hacer eso, pero obviamente todo de acuerdo a lo que Dios quiere, una dieta buena. Entonces dice aquí, verso 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Dice el verso 26, porque al hombre que le agrada, noten, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y aquí no está hablando de que Dios tenga favoritismos. Recuerden que a Dios, la gente que le agrada, o las personas que le agradan, son aquellos que hacen su voluntad o que le buscan. Recuerden ese pasaje que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No es que Dios tenga favoritos en la tierra, sino que simplemente esas personas le han buscado. Por eso dice aquí: más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Pareciera ser como que esto es algo que deberíamos de ver hoy en día, pero no es así, porque Salomón más adelante nos va a explicar un poco sobre cómo es realmente la vida, porque en ocasiones pareciera ser que el justo le toca hacer lo que le tocaría hacer al pecador, que es recoger y amontonar cosas para darlo al rico, aquel que hace lo malo. Pero pues esto lo veremos más adelante. Y Salomón aquí concluye con la siguiente frase que hemos visto a lo largo de estos 2 capítulos: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es por eso que Salomón escribió todo esto, para que entendiéramos que muchas de las cosas que nosotros hacemos en el día a día son cosas vanas, cosas efímeras, cosas que no van a perdurar por siempre, que incluso si lo hablamos a un nivel tal vez psicológico, emocional, no van a perdurar allí, sino que muchas de estas generan vacíos. Por eso es importante que hagamos cosas que puedan generar cosas perpetuas en nuestro corazón, y aquellas son las que tienen que ver con la salvación. Así que, mis hermanos, espero ya esta reflexión nos haya ayudado un poco en nuestro día a día y que podamos seguir meditando en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.